Saludos, bienvenidos nuevamente a su canal de Sazón de Hidalgo. Mi nombre es Angélica. En esta ocasión prepararemos un ponche navideño estilo Hidalgo que queda delicioso. Acompáñame con los ingredientes. Necesitaremos 2 cañas, las cuales cortaremos de esta manera para que nos sea mucho más fácil pelarlas. El ponche es una bebida que tradicionalmente la tomamos en Navidad o Año Nuevo y de la cual existen más de 100 recetas. Cortar los nudillos de nuestra caña nos hace mucho más fácil pelarla de esta manera y cortar los bastoncitos que necesitamos para el ponche. De esta manera se corta tanto para el ponche como para la ensalada. El ponche es una fuente de vitaminas B, C y E que nos ayuda a prevenir enfermedades respiratorias como es la influenza. Ya que tenemos nuestros bastoncitos listos, los reservaremos. En un contenedor con agua le agregamos media cucharadita de sal. Esto nos servirá para evitar la oxidación de nuestra manzana. Tomemos en cuenta que la manzana es una fruta que tiende a oxidarse en cuestión de minutos. La cortamos en cuartos. El corte de tu manzana también depende del tamaño o el corte que tú le quieras dar. Ya que lo corté, lo pongo directamente en el agua para que no se me oxide. Y así es como cortaré mi manzana hasta terminar. Ya quedó mi manzana lista, ahora solo la reservo. Necesitaremos libra y media de guayaba, la cual yo le voy a cortar los extremos y cortaré por mitad. Pero si nuestra guayaba es muy grande, podemos cortarla hasta en cuartos. Y así terminaré de cortar mi guayaba. Ya quedó lista mi guayaba, ahora reservo y corto los tejocotes. El corte del tejocote también es opcional, depende del tamaño. Solo cortamos el rabito o cortamos por mitad. Otro beneficio que nos da el ponche es la cicatrización y también nos ayuda a prevenir la inflamación. Y así es como voy cortando mis tejocotes. También en un contenedor con agua le pondré también sal y lo reservaré para que no se me oxide. Y así es como han quedado ya nuestros tejocotes. También le pondré 2 varitas de canela, té de limón o zacate de limón como también se le conoce. Esto le da un sabor muy rico a nuestro ponche y si es fresco, mucho mejor. Le agregaré aproximadamente 200 gramos de tamarindo y la misma cantidad de ciruelas pasas. En una olla, la cual ya tenemos calentando, le agregamos la canela. Le agregamos toda nuestra caña y también agregaremos el tejocote, las ciruelas pasas y el tamarindo. Y lo dejaremos por aproximadamente unos 15 minutos, tomando en cuenta que esta es la fruta más dura y que tarda más tiempo en cocerse. Si es la primera vez que estás en nuestro canal, te invito a que te suscribas, actives esa campanita, nos regales un like, nos dejes un comentario y nos compartas en tus redes sociales. Le agregaré una taza de azúcar. Recuerden que la cantidad es al gusto y el tipo de edulcorante también. Hay quienes usan el piloncillo para endulzar su ponche. Le agrego el té de limón. Hay personas que optan por ponerle flor de Jamaica, la cual le da un color y un sabor delicioso. En lo personal me gusta el color que le da la fruta. Agregamos la guayaba y por último le agregamos la manzana. Y lo dejaremos por unos 10 a 15 minutos o hasta que nuestra manzana empiece a reventar. Nuestro ponche estará listo para disfrutarlo. Miren, nada más integramos nuestra fruta para que nuestra manzana se nos cosa pareja y los sabores se vayan integrando. Esto huele delicioso. Después de aproximadamente unos 15 minutos, nuestra manzana empezó a reventar y este ponche está listo. Huele riquísimo. Esta combinación de frutas, los aromas, es delicioso. Hay quienes lo toman solo, hay quienes lo toman con piquete, eso también es opcional. Y así es como ha quedado nuestro delicioso ponche. Si pudieran oler el té limón, la canela, le dan un aroma delicioso y la combinación de sabores de la fruta es exquisito. No pueden dejar de probarlo. Tomen en cuenta que además del sabor, todos los beneficios que nos aporta. Compartamos con la familia, disfrutemos en esta temporada de fiestas. Bueno, pues así es como ha quedado y ha servido mi ponche. Ahora me quedo a disfrutar y a compartir esta delicia de temporada. Cuídense mucho, Dios los bendiga, feliz Navidad y feliz Año Nuevo.